Libre Seccional Cali, Departamento de Publicaciones. Presentación del libro La Hora de las Voces o el Poder de la Palabra, del Dr. Libardo Orejuela Díaz. Abogado especialista en Derecho Constitucional, magíster en Estudios Políticos, doctorado en Realidad Política de América Latina, docente e investigador. Conversa con las comunidades académicas de la Universidad Libre Seccional Cali y la Universidad Santiago de Cali. Es líder del grupo de investigación Ignacio Torres. Autor de obras como Los Grandes Señores de la Noche, Los Grandes Señores de la Noche, Un Encuentro de América con el General del Pueblo, Narcotráfico y Extradición, Diccionario de la Paz y del Conflicto, Derechos Humanos, la tragedia desde la lectura amable, Lista en mano, los dados de la guerra. Coautor de los libros Candidatos y Electores, Las Vueltas del Presidente, la Constitución de 1991 ante la crisis de la legitimidad institucional, Imperialismo, Orden Mundial y Derechos Humanos, y Gaitán o la rebelión de los olvidados. Con ustedes el doctor Libardo Orejuela Díaz, autor de la obra La Hora de las Voces o el Poder de la Palabra. Bien, a todas y a todas, una exquisita noche. Doctor Eldofado Ramírez, delegado personal del presidente nacional en la Universidad Libre Seccional de Cali. Señor decano Alfonso María Valencia, decano de la Facultad de Salud. No sé si este será uno de nuestros últimos encuentros, pero quiero manifestarle mi absoluta admiración por su lumínica inteligencia. Señor decano, doctor Adolfo García, decano de la Facultad de Económicas, y para mí una reserva ética de la comunidad académica. Señor decano José Cúber Salazar, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, no se imagina el horizonte de mi aprecio intelectual y personal por usted. Doctor Martínez del Mau, no lo quiero saludar como profesor universitario español, sino como uno de los 69 diputados españoles del Grupo Podemos, que es para mí el fenómeno político más importante del espectro político de Europa. Con este saludo yo quiero transmitirle por su intermedio a Pablo Iglesias mi profunda admiración, porque estamos abriendo caminos en el mundo para construir sociedades solidarias y decentes. Doctor Guillermo Pérez, vocero del colectivo de abogados Alvear Restrepo, sin cuyo oficio el colapso humanitario en esta patria martirizada hubiera sido infinito. Muchas gracias por sus palabras. Creo que no las merezco, y de ella infiero que usted y yo tenemos el mismo maestro. Nuestro maestro común es el caudillo eterno, porque ahí es el Gaitán. Doctor Jesús Hoyos, miembro del Consejo Directivo de la Universidad Libre Cali. Y finalmente un saludo especial para la médica María Elena Guerrero Díaz, a quien el país conoció y conoció parte de la escena internacional cuando con su heroica
huelga de hambre, denunció las perversidades del sistema hospitalario del país. Y tengo comprometidos un agradecimiento y 2 saludos. Mi gratitud con Daniela Sánchez por poner en su dulce voz algunas de las opiniones de profesores universitarios sobre el libro. Finalmente las escogió, como se dice, a su contenido, y me hubiera gustado escuchar, pero no es su responsabilidad, la opinión del profesor de la Universidad Veterano y de la ciudad sagrada de Qom, en la República Islámica de Irán. Y para empezar esta disertación sobre la palabra, el silencio y la justicia, yo quiero regalarle un pequeño miniverso a mi poema de 17 años, estudiante del programa de medicina de la Universidad Libre de Cali, Carla Valeria Orejuela Arcila. Creo preciosa que a ti el poeta Federico García Lorca te hubiese regalado ese primer verso del romancero gitano. Oye, muñeca, luna, 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 si viniesen los gitanos hallar con tu corazón collares y anillos blancos. Y quiero decirle a mi compañera de las horas, Natalia Pozo Reina, no sé si te estoy aquí evidenciando, quiero decirte un bello verso del poeta mayor de América y del mundo, junto con Lorca, Pablo Neruda. Quiero decirte que cada vez que algunos vocablos salgan de mi garganta hacia ti, debes escuchar el verso de Neruda, para que tú me oigas. Los pájaros se adelgazan como salen a hacerlo en los surcos de las playas. Después de este introito, que me parece necesario, y antes porque sé que va a haber un bellísimo espectáculo cultural, voy a hacer referencia a cápites del libro y a una parte de mis sueños aún no consolidados. El hombre es un maravilloso ejemplar simbólico que permanentemente expresa lo más profundo de su razón de ser a través de los lenguajes. La humanidad es, sin lugar a dudas, una permanente reinvención del hombre a través de la palabra. Y como bien lo dijo Luis Guillermo Pérez, la palabra sirve para expoliar, sablear, injuriar, agredir y mentir, para construir depósitos de perversidades, para gestar los odios, provocar las guerras y asentar las barbaries. Pero también la palabra sirve para aquello que entre vida y sueños hacemos los masones. La palabra sirve para amar, para acariciar, para acercarnos, para ser filántropos, para mirar la vida entre escuadra y compás, y para entender que estamos en este mundo para llenarnos de aire libertarios y endosar la felicidad al resto de los habitantes del planeta. Los ecos de la razón sepultan todos los silencios. Y los ecos de la razón nos enseñan cómo algunos carceleros
intentan aprisionar la palabra. Así lo hizo el tirano de Atenas, y el gran orador de Móstoles le contestó: llevad mi cuerpo al tirano, pero mi alma es libre. Así lo hizo el Santo Oficio de la Inquisición, cuyo último ejemplar le quedan pocas semanas en la Procuraduría General de la Nación. Así se construyó el Index, estableciendo libros prohibidos. Hermosos textos como el Comité Regional Clandestino actúa, de un soviético 2 veces héroe de su patria durante la Segunda Guerra Mundial, fueron condenados al ostracismo de los fundamentalistas litúrgicos de entonces. Así está registrado en la biografía fabulosa, mítica y al mismo tiempo real del inmenso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Le fueron a robar las palabras, ardieron los vocablos escritos, intentaron silenciarlo, y su riposta cobija el mundo hasta hoy oceánicamente. Sancho, Sancho, mirad cómo nos queman el alma. Así lo intentó el chafarote cuartelario del país de Gabriela Mistral, del país del vino y de la patria de los 20 poemas de amor y una canción desesperada. El chafarote cuartelario ordenó por vía administrativa eliminar palabras como compañero, camarada, sindicato, resistencia y revolución. Y el 12 de diciembre de 1992, 500.000 de personas hicieron el entierro real, aunque era simbólico, del poeta de la Isla Negra, en la que recuerdo, lo conté aquí alguna vez, en cuya cama dormité durante cerca de por lo menos 50 segundos. Así lo han intentado todos los tiranos, desde las patrias grandes, la estructura geopolítica del planeta, las pequeñas localidades y aún comunidades que uno supone, señor presidente, son comunidades ilustradas como las universidades. Intentan aprisionar la palabra. Pero nadie puede encarcelar la palabra. Doctor Martínez Dalmau, vuestro poeta Miguel Hernández, un poeta de mi corazón, el poeta que a veces me acompaña en aguamille de depresión, el que escribió: hoy estoy sin saber yo no sé cómo, hoy estoy para penas solamente, hoy solo quiero arrancarme de cuajo el corazón y colocarlo debajo de un zapato. Hoy es día de llantos en mi reino. Hoy solo tengo la pena de una sola pena, que vale más que toda mi alegría. Miguel Hernández, el poeta que le cantó a Federico García Lorca luego de su criminal asesinato en Biznar, cerca de Granada, y le llamó primo de las manzanas, no pobrato con tu cuerpo la carrepoma. Miguel Hernández le dijo a aquellos que nos quieren callar, que nos chantajean y nos sobornan y nos presionan y nos amenazan. Miguel Hernández le dijo: dadme las llaves, carcelero, a un hombre como yo no le atarás el alma. De modo pues que la palabra no se puede encarcelar. No se pudo encarcelar la palabra de Jorge Danton,
que no fue más que el corazón del pueblo parisino en la tribuna. No se pudo encarcelar la palabra del supremo sacerdote de la Revolución Francesa, por quien tanta admiración siento, Maximiliano Robespierre, cuyo espíritu está en el texto de Galard de Montjoie, conocido por los profesores de derechos humanos como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. A Robespierre, aquí lo conté, creo que en la quinta cumbre nacional por la paz, el hombre al que el presidente de la convención tenía que citar como el incorruptible ciudadano Maximiliano Robespierre. El hombre que en la madrugada del 8 al 9 del Termidor, cuando los pigmeos conspiradores que a veces episódicamente ganan en los tramos perdidos de la historia, le gritó al presidente último de la convención de los conspiradores que le negaba la palabra, le gritaba: ¡dame la palabra, presidente de asesinos! ¡Dame la palabra, presidente de asesinos! ¡Dame la palabra, presidente de asesinos! Frase que en este país también pudiéramos hacer referencia a un actual senador de la República. Pero además está la palabra de Cuauhtémoc, el dirigente azteca de Tenochtitlán, el hermoso capullo de rosa junto al nopal, advirtiéndole a su primo Montezuma, mujer de los invasores, y advirtiéndole a Hernán Cortés que a través de su palabra iba a caer sobre los llegados de afuera lo que la historiografía posterior calificara como la terrible noche triste del momento. Pero también está la palabra de la compañera de Tupac Amaru, José Gabriel Condoncarqui, el cóndor de alas gigantescas, que se levantó en el Cusco en 1780. Y cuando la van a ejecutar, después de que han ejecutado a su compañero o a su marido, Micaela Bastidas, con su palabra, apaga los tambores y grita: mi única misión ante el pasado fue la de votar en contra. Pero también está la palabra, porque en esto no quiero jugar de sectario del momento, de ese que le llamaron en el centro de la derecha colombiana el mariscal Gilberto Alzate Avendaño. Yo lo conocí de niño. Me sorprendió la fuerza visceral de su cuerpo, y equivocado no, me sorprendió su recio amor por la justicia. Queda para el recuerdo de los abogados la histórica indagatoria ante un juez de Manizales, diciendo: sí que se la recomiendo a algunos profesores de derecho. Lo peor que me puede pasar a mí es morir abogado, siendo abogado, morir ahogado en mi propio inciso. Y soltó una frase en la indagatoria que la tengo guardada el día que los malquerientes se salgan con las suyas aquí en la comunidad universitaria. Les dijo: yo soy un barco que se hunde, pero se hunde con todas las luces encendidas. Pero también está, por supuesto, la palabra de ese monstruo del Congreso de Colombia que se llamó Laureano Gómez, y la voz cuarteraria del genocida de judíos, de homosexuales y de gitanos,
el jefe del Reichstag alemán, Adolfo Hitler. Y la palabra de aquel que decía que no dormía porque velaba Italia, de Benito Mussolini. Pero también está la palabra de Jorge Dimitrov, asustando a sus carceleros y a sus jueces y provocando la absolución para ellos. Y la palabra de Castro en la famosa segunda declaración de La Habana, en esa cosa voluminosa que tanto nos sedujo, llamada la Plaza José Martí de la Revolución, en la capital de la isla caribeña de Cuba. En ese discurso que duró más de 5 horas, y está la palabra de Velasco Ibarra del Ecuador, y está la palabra de Santa Evita, como tú la referiste, Evita Duarte de Perón, hablando desde el balcón de la Casa Rosada a los descamisados de Buenos Aires, a los que en las barriadas de París del 89 llamaban los anquilots, a los que un tribuno colombiano calificó de los olvidados de todas las horas, a los que Dostoyevsky calibró como humillados y ofendidos, a quienes habitan el cinturón perimetral de la vida, a los 100.000 habitantes de Cali que noche a noche duermen aguantando hambre en las últimas 48 horas, a los 6 millones de desplazados, a los 27.000 secuestrados que ha habido en este país, a los 25.000 desaparecidos forzados, a los 23.000 eliminados selectivamente, a las miles de mujeres que han sido violadas en medio de la guerra, entre ellas Chiné Bedoya, que tuvo que soportar el descaro del Estado intentando justificar lo que ocurrió en una de las 2 cárceles más importantes de la capital de la República. Ahí está la palabra construyendo cosas. La palabra que condujo a los obreros del Big Bull en 1917 para hacer eso que Indalecio Liévano Aguirre llamaba el doble paraíso. El que buscó Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, y el que persiguió Vladimir Ilich Lenin en el país de las atrocidades del viejo zarismo. Y la palabra también condujo a los campesinos mexicanos, a los que iban cantando los corridos sobre el cabalgar de los caballos, siguiendo a Emiliano Zapata, cuyo rostro está aún en llamas y cuya indignación hoy es hecha eco por quienes se movilizan en México contra la barbarie que ha perforado la vida de ese país en una alianza entre las sociedades del crimen organizado y la corruptocracia oficial. La palabra recorre el mundo, por supuesto. La palabra me ha permitido sobrevivir en medio de las miserias. Yo cada vez que escucho las expresiones miserables del espíritu que intentan hacer daño, recuerdo la frase aquella de que la rana en su charco no conoce del mar y la grandeza. Pero esta noche yo quisiera, doctor Guillermo, y usted con cierta percepción profética lo visoró, yo quisiera que esta noche este evento fuera un homenaje al caudillo eterno, al que está esperándonos sentado en el pináculo de la sagrada montaña, al que está poco a poco dirigiendo los grandes movimientos sociales, al que
observa en el Valle de Guandía como los Misak de cada 24 horas agradecen al sol, a la tierra, al cielo, a la luna, a las lagunas sagradas, esperando que ese bicentenario o quinquecentenario saqueo pueda tener fin en su beneficio. El tintereo metálico de Gaitán está en la Comuna 13 de Medellín. Está entre los niños que describió Alonso Salazar, con madres prostitutas y padres que se extraviaron para siempre. La mirada visora del hijo del barrio Egipto de Bogotá está aquí cerca de nosotros, a pocos metros, en el penthouse de la miseria. Y está en el sótano social de Cali, en el distrito de Agua Blanca, donde dormitan en infrahumanas condiciones más de 800.000 personas. Está en Ciudad Bolívar de Bogotá. Está en las villas Callampas de Cartagena de Indias, Chambacú, Corral de Negros, que denunciaba Manuel Zapata Olivella. Los espacios de la pobreza absoluta que no conocemos los turistas cada vez que vamos a esa especie de rincón protuberante que la patria instaló para el mirar de la humanidad. El ojo avisor del caudillo eterno está, por supuesto, en los tugurios de las grandes ciudades, en nuestras propias favelas, que no son exclusiva pertenencia de Río de Janeiro o de Sao Paulo. Está en el rostro absorto, angustiado, asombrado de Orfilia Vargas Gaena, una mujer de Cali, que en alguna mañana a las 5 horas velaba sobre la calle 13 de Cali a su pequeña hija de por lo menos 8 meses. El ojo avisor del caudillo eterno está observando, decepcionado, impotente a veces, la muerte de los ancianitos en la puerta de los hospitales. Yo recuerdo el paro médico que hubo aquí del programa de medicina de hace algunos meses. Yo recuerdo las expresiones de algunos especialistas. No fue la suya, doctor Cifuentes, para que no se vaya a cerrar. Reclamando, dizque porque no podían pagar remesas en la cadena comercial La 14 de Cali de Paso Ancho, pero diciendo con alguna soberbia que sus entradas eran de 80 o 100 millones de pesos. Y frente a eso, la caravana de la muerte hospitalaria, mostrando sus víctimas en los portones de las clínicas y de los hospitales, en donde se discrimina. Si uno no entra con tarjeta oro de Sura o de Comeva, sino que uno entra con el subsidio del CISBEN. El ojo avisor del caudillo eterno está viendo cómo se maltrata a los chicos y a las chicas de los colegios no bilingües, de los colegios de la pobrecía, de los que no pueden acceder ni siquiera por razones lógicas de un puntaje explicable a las propias universidades oficiales o públicas. El ojo del caudillo sigue mirando lo que pasa en los campos colombianos. El ojo del caudillo observa cómo, sobre pretexto de la guerra, se
se sigue bombardeando en las aldeas. Cómo se abusa de los pobres. Hoy venía del norte, del club de ejecutivos. Venía de un hermoso simposio de ginecobstetricia que organizó el doctor Rodrigo Cifuentes. Y pasé cerca a un lugar que tenía un rótulo: Familias en Acción. Lo que había en la calle era una interminable fila. Porque en este país solamente hacen fila los miserables de Victor Hugo. Porque en este país solo hacen fila los de abajo de Mario Azuela, el escritor mexicano. Porque en este país solo hacen fila los miembros del país nacional humillado por el país político. Porque este es el país de las prebendas, en que las sociedades del crimen organizado se eslabonan con políticos de oficio, que creen que se lo pueden tomar todo. Un centímetro de profundidad, pero un océano de ambiciones. Ahí está el ojo avisor del caudillo eterno, el hombre que profetizó estas cosas. Gaitán, ¿cree, doctor, que a usted lo matarían? ¿No? Yo no creo que esta oligarquía se atreva a tocarlo, porque si así lo hiciere, las aguas se saldrían del cauce. ¿Y cuánto demorarían en regresar a él? Y estamos apenas viendo cómo las aguas regresan al cauce. Doctor Gaitán, ¿por qué anda sin escoltas? Y Gaitán respondía solo, sin escoltas. ¿Qué ando con escoltas? ¿No ven que cuando voy de la oficina al Congreso, del Congreso a mi casa, cuando triangulo mi locomoción, me acompañan decenas de lustrabotas? Decenas de lustrabotas. En Colombia, un cuentista de apellido Telles escribió un bello cuento sobre los lustrabotas. El lustrabotas que enciñera el rostro por el solo conocimiento del zapato se imaginaba la catadura biopsíquica del personaje que tenía al frente. Esos lustrabotas son los que acompañan al caudillo. Pero como la genialidad siempre tiene su agujero negro, como la inteligencia siempre tiene su orificio, por donde se mete la astucia y la maldad, el 9 de abril de 1948, a la 1:15 de la tarde, hora que deberíamos borrar de todos los relojes colombianos, la conspiración que se urdió desde Washington y está aprobada, acabó con la expresión corpórea del caudillo. Y el caudillo había cometido una equivocación. No se imaginó el impacto de su palabra sobre la masa, ni siquiera cuando en la plaza de Toros de Santa María gritó: no soy un hombre, soy un pueblo. Y como él no se imaginó y no midió el profundo influjo de la palabra sobre la secuencia del surco colectivo de las gentes, soltó la siguiente premonición: si avanzo, seguirme. Qué tristeza, caudillo, que no me tocó esa época. Si retrocedo, empujadme. Hipótesis no válida. Si os traiciono, matadme. Un imposible metafísico.
Si me matan, vengado. Esa fue su equivocación. Y en pocas horas, Bogotá ardió por todos los costados, como ardió Berlín, quemada por los jerarcas nazis, para luego imputarle ese acto al búlgaro Jorge Dimitrov. O como ardió Roma, quemada por Nerón, para imputarle ese acto criminal a los cristianos del momento, los cristianos de la resistencia, los cristianos de la clandestinidad, los cristianos de la rebelión, los cristianos enemigos del imperio del momento. Y entonces Bogotá ardió y no tuvo la masa, no tuvo la masa. Un conductor serio, ni siquiera extraído de las filas del gaitanismo, para haber cambiado la suerte de esta república. Y la burocracia del Partido Liberal. Óigase bien, que en ese momento traicionó a los fundadores de esta universidad, a Uribe y Herrera. Fueron a Palacio a plantear un gobierno de coalición nacional, que es la misma fórmula como en todos los países del mundo. Las cúpulas transitoriamente enfrentadas se ponen de acuerdo para monopolizar el matumbo del poder. Ya es el ejemplo español roto por Podemos, en esa cosa mañosa que en las últimas décadas han hecho el Partido Popular y el PSOE. Y mientras eso ocurría, los que de esto sí saben, como no tenían la capacidad mediática que tienen hoy para volver el día en noche y el sol en sombra, repartieron chicha en las calles bogotanas para que un pueblo embrutecido momentáneamente se despistara y no fuera directo al objetivo razonado que era la toma del poder político. Hoy pues, esta oración por la palabra y por la vida debe ser para mí una oración por el caudillo eterno. Gaitán, vela mis pesadillas, lo quiero decir aquí. Su ejemplo atraviesa mi epidermis, lo quiero decir aquí. Ese balcón que fue su garganta me repite cosas que tenemos que repetir en este país. Gaitán está en mis sueños, porque son los sueños de la patria tribulada. Gaitán no es todo vocablo y pasión. Mañana y noche, voz de los desheredados, voz de los sometidos injustamente, víctimas de la inequidad, que algún día se levantarán como en el poema que dedicó Neruda a Simón Bolívar, diciendo: Bolívar despierta cada 100 años cuando despierta el pueblo. La estela de este país en los últimos años ha sido de olvido, de mentiras, de perversidades, de inequidades, de barbarie, de desconocimientos y sobre todo del galopar de los jinetes apocalípticos de la muerte violenta. Y este es un país acobardado, lleno de medrosidades, en donde las conveniencias reemplazaron todas las convicciones. El paro de Urabá, que paralizó 4 departamentos del país, doctor Martínez Dalmau así lo evidenció. 4 departamentos absolutamente parados. Lo sabe Fernando Cruz. Y en los restaurantes se permitió cocinar o vender comida. No se permitió a los estudiantes, como decían los autos que llegaron de Urabá,
y que ahí tenemos grabados, que se movilizaran a sus centros educativos, ni en moto, ni en cicla, ni en burro, así lo decían. Ni las tiendas fueron abiertas. El transporte paralizó el 100%. Y algunos me han dicho, en esos 4 departamentos no estaba el Estado. Yo disiento de esa propuesta de opinión. En esos 4 departamentos también estaba el Estado, pero tejiendo redes de complicidad. Y entonces, cuando se dicen estas cosas, y uno sale a la calle y va a los centros comerciales, porque me ocurre permanentemente, unas señoras muy queridas lo llaman a uno en silencio y le dicen: quiero que sepa que estoy rezando la Virgencita por usted. El país que les contaba de la autobiografía de Thomas Hobbes. Mi madre tuvo gemelos, el miedo y yo. Habrá que romper con ese miedo. Habrá que trastocar los silencios. Habrá que despertar la indignación de los jóvenes y de los universitarios. Habrá que reemplazar el mutismo por el grito. Habrá que entender que los lenguajes trasegan la historia en los territorios. El Pelaroquín, la calle, la esquina, la plaza, el grito, la algarabía, el gesto de victoria, la protesta, porque es la única manera, no encuentro otra, que tengamos merecido, como en el último párrafo del histórico manifiesto, el tomar el cielo por asalto. Se me ocurre ahora, para ir terminando, recordar una bella historia, que si ustedes la cantan, habrá justificado mi conversación esta noche. El aparato hitleriano invadió el este de Europa, entre ellos Ucrania, y en Kiev, la bella capital ucraniana, una red de jóvenes, como vosotras y vosotros, estudiantes unilingüistas o estudiantes antioquinos, una red de muchachos armó la resistencia. Y la Gestapo se dedicó a intentar ubicar esa red de muchachos. Y por supuesto que la ubicó. Y capturó a todos los muchachos. Eso está escrito en un libro bellísimo de los 70, titulado La Joven Guardia, que hace parte de los textos prohibidos. Y a los muchachos se les obligó a abrir una zanja en la tierra. Y se les obligó a meterse en la zanja en la tierra. Y los nazis comenzaron a taponar la zanja. Es decir, había que enterrar vivos a los muchachos, chicos de 16 y 17 años. ¡Qué bello ejemplo de dignidad de los chicos ucranianos! ¿Saben lo que hicieron? Que está contado en el documento histórico. Se cogieron las manos, se entrelazaron los brazos, se acercaron los cuerpos, como en esa alegoría hermosa sobre los puercoespines de uno de los mejores pensadores alemanes, Schopenhauer. Y dice el autor que cuando las últimas paladas de tierra tapaban las zanjas, del fondo telúrico salían las voces de los muchachos que estaban cantando la Internacional, el himno de los trabajadores del mundo. Contar esa historia lo justifica todo. Afuera habrá gente esperándonos. Quién sabe en cuántas listas estaremos. Pero aquellos que intentan asustar a los defensores de derechos humanos, a los que propiciamos el fin de la guerra, a los que queremos construir la paz, a los que pugnamos por una sociedad decente,
a los que deseamos un mínimo civilizatorio, a los que estamos cautivados por ese bello verso en prosa de Oscar Wilde, titulado El alma del hombre bajo el socialismo. Esos le decimos a esos pájaros de mal agüero que si la sombra de la muerte salta, la luz de la vida es grande. Muchas gracias.